¿Qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Genaro Lozano. Bienvenido a Foro Global, el programa de Foro TV especializado en temas internacionales. Es noche de conversaciones globales y en esta ocasión converso con la diplomática internacionalista Lourdes Aranda para saber qué nos espera el escenario internacional este 2018. No te vayas, no le cambies. Esto es Foro Global. Comenzamos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Lourdes Aranda es diplomática de carrera, consultora y académica. Es internacionalista por el Colegio de México y tiene estudios en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza, y en el Colegio Interamericano de Defensa de Washington, D.C. Ocupó distintos puestos en la Secretaría de Relaciones Exteriores como subsecretaria de Relaciones Exteriores y la Dirección General del Instituto Matías Romero. También fue representante alterna de la Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y Sherpa de México en el G20. Lourdes Aranda, es un privilegio siempre tenerte aquí en Foro Global. ¿Cómo estás? No, muchísimas gracias por tu invitación. Para mí es un placer poder comentar contigo y con tu auditorio todos los temas internacionales. Feliz nuevo año, por cierto. Igualmente, espero que hayas descansado en estos días. Estuvo buena la vacación, pero ya estamos de regreso. Oye, no puedo empezar el programa sin antes preguntarte por la muerte de Rosario Green, una diplomática mexicana que ocurrió, por supuesto, en noviembre del año pasado, que dejó para muchos diplomáticos huella, que dejó tanto en el Colegio de México, en la Academia, como en la Secretaría de Relaciones Exteriores, como en Naciones Unidas. Bueno, para mí la conocí ahora sí que desde que yo era muy joven. Cuando estudié en el Colegio de México fue mi maestra de Economía Internacional durante un año completo. Además de que me enseñó muchísimo, era apasionante su clase, pero muy divertida ella, porque te hacía entender la economía internacional con muchas anécdotas. También fue, cuando estuve yo en el Matías Romero, ella era la directora, también ahí fue mi maestra. Y ahí tuvimos mucha interacción porque yo ya venía de la Cancillería, ya tenía experiencia y un poco trataba de decirle cómo sentía que los nuevos alumnos debían de incorporarse y saber más de otros temas. Y luego obviamente fue mi jefa en la Cancillería y pues un gran orgullo tenerla como primera mujer canciller. Es realmente algo que no se había visto y que no esperábamos que pudiera suceder tan pronto. Su carrera diplomática fue excepcional y además, pues también para nosotros un orgullo el que estuviera en Naciones Unidas en un nivel tan importante en el que pocos mexicanos habían estado y que pues la primera mujer en la que llegó a ese puesto. Pues yo he estado a lo largo del año pasado recordándola también fue mi jefa y pues un abrazo a su familia. Oye, vamos a hablar de los temas. El 2017 fue un año brutal, dirían muchísimos, para el sistema internacional. Habíamos estado acostumbrados a que Estados Unidos era de cierta manera uno de los principales constructores de ese orden post-Segunda Guerra Mundial, creador de instituciones, participó también por supuesto dentro del marco de la creación de Naciones Unidas, pero también todas las instituciones de Bretton Woods. De repente llega Donald Trump y hay muchos académicos que hablan de un desorden internacional, incluida tú. Sí, la verdad es que es lo que podríamos hablar ahorita, que creo que se fue gestando este desorden internacional y Trump, digamos que fue la cereza en el pastel. O sea, es un desorden en el que Estados Unidos era el poder predominante después del fin de la Guerra Fría y en el que había una cierta paz, había conflictos y guerras muy localizadas que no permeaban a todo el mundo. Y eso cambió definitivamente al final de la era de Obama, en que se acusa a Obama de que fue muy timorato en reaccionar ante unas ciertas agresiones de la parte de Putin, y que ahí fue cuando se empezó a dar este desorden internacional. El orden internacional en el que prevalecía durante la predominancia de Estados Unidos es que Estados Unidos trabajaba bajo alianzas ya fuera militares o otro tipo de alianzas con ciertos entendimientos de que él tenía ciertas áreas de influencia, iba a cuidar ese vecindario y a otros les encargaba otros temas. Y luego él era un país, tanto con Bush como con Obama, con los dos Bush, que era importante el multilateralismo. O sea, probablemente el punto más bajo fue la invasión a Irak, pero que sí había un cierto respeto al multilateralismo y al Consejo de Seguridad, etcétera. Y también era la predominancia del libre comercio. Desafortunadamente llegó Trump y él considera que esos 3 puntos no son en lo absoluto importantes, que las alianzas pues siempre están
aprovechándose de Estados Unidos, que el multilateralismo no sirve de nada más que son palabras vacías y que el libre comercio se han aprovechado de los pobres de Estados Unidos. Pero como te decía, esto empezó, yo creo que este desorden internacional empezó cuando Putin observó que de alguna manera estaban poniendo en peligro su liderazgo tanto en Rusia como en cierta región, su área de influencia, ya fuera mediante ONGs o mediante discursos de lucha por la democracia. Todos sabemos que pues, Putin no es un líder que respete ni los derechos humanos, ni la libertad de expresión, ni el orden internacional en su manera más estricta. Entonces, ahí empezó, yo creo que el punto más álgido de esta actitud de Putin de desprecio hacia el orden internacional es pues la intervención, que todavía no está muy fácil de comprobar, en las diferentes elecciones, que se habla de Estados Unidos, de Gran Bretaña y el Brexit, e inclusive en Cataluña. Y bueno, esperemos que en México no suceda algo así. Claro. Oye, tocas dos pinzas muy importantes de este desorden internacional, ¿no? Por un lado, Estados Unidos, que como bien mencionas, ya no es, Trump es la cereza del pastel, pero ya había habido al inicio del milenio diversos signos de que hacia allá se estaba encaminando Estados Unidos, ¿no? La presidencia de George W. Bush, que saca a su país del protocolo de Kioto, el acuerdo medioambiental, que después desprecia al organismo multilateral más importante con la invasión de Irak, que no fue aceptada ni aprobada por el Consejo de Seguridad. Y ahora llega Trump, digamos, una especie de magnificación de todo ese desorden. Y por el otro, Putin, que como bien mencionas también Rusia, después de la Guerra Fría, empezó a tratar como un orangután de encontrar su lugar en el mundo. Y ese lugar en el mundo se ha visto amenazado, como bien mencionas, por el avance tan solo del proyecto europeo, digamos, con la ampliación de Europa a 28 miembros ahora, algunos de ellos frontera con la antigua Unión Soviética y antigua influencia de Vladimir Putin. Esta confrontación entre ambos, ¿hacia dónde nos va a llevar? Y te lo pregunto porque al mismo tiempo estamos viendo también el auge de nuevas potencias, ¿no? Estamos viendo la consolidación de los BRICS, la consolidación de MICTA, México está también por ahí. ¿Dónde quedan todos estos países, digamos, en ese nuevo orden? Antes alineados algunos, antes no alineados con alguna de estas dos potencias. Yo la verdad es que no veo una confrontación específica entre Trump y Putin. O sea, a Trump el desorden internacional no le importa. O sea, él básicamente decidió que el orden establecido no le parecía. O sea, él está en contra del status quo, tanto internamente como externamente, porque cree que ha sido injusto con Estados Unidos. Y él no considera a Putin como tal una amenaza. De hecho, pues hay todas estas sospechas sobre si hubo una colusión con él o de su familia con él para hacer algunas cosas. No, o sea, yo creo que él ve el juego, no ve tan en blanco y negro el mundo, sino entre qué es lo que a mí me conviene internamente para que mis electores estén conmigo y eso es lo que estoy pensando. O sea, él no tiene una estrategia internacional como tal, entonces yo no siento que se esté confrontando con Putin. Yo creo que más bien los aliados tradicionales de Estados Unidos, que sería la Unión Europea, algunos países asiáticos, algunos países de Medio Oriente, etcétera, son los que ven amenazados este orden. ¿Y por qué? Porque a Trump no le importa echarse para atrás con el acuerdo con Irán, lo cual eso crea grandes problemas en Medio Oriente. No le importa, o sea, la invasión de Putin a Ucrania. Si bien Estados Unidos no pudo hacer nada, Obama en su momento, pues es algo que ya está asumido. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si decide invadir otro país de los Balcanes? O sea, creo que ahí será el problema en el que se van a reaccionar o Trump va a seguir diciendo yo no voy a invertir recursos ahí. O van a privar los intereses de los generales que afortunadamente, como dicen, la gente grande que rodea a Trump en un momento dado. O sea, yo creo que más bien Putin seguirá con su iniciativa de tratar de influir, ya sea por medios tradicionales o no tradicionales, en el escenario internacional. Está China, que para China la importancia es ser potencia económica y segundo, tener control en su área de influencia, que es Asia. Probablemente no hasta India, porque con India podría llegar a haber un poco más de dificultad, pero todo lo que es su vecindario más cercano y bueno, y que Japón no dejarlo
sufrir. Entonces yo creo que los grandes actores internacionales de este año y de en adelante seguirán siendo Estados Unidos, pero con un perfil muy bajo, no involucrándose más que por error y más bien de manera negativa en temas internacionales, como ya señalaste muchos, cambio climático, etcétera, que ahorita me gustaría abordar como los temas que seguirán siendo un problema en 2018, sería también Putin siguiendo haciendo lo mismo y China. Yo creo que Japón, con estar bien económicamente, está del otro lado y el tema de Corea del Sur, yo creo que eso, si quieres hablar de los problemas más serios que nos podemos sentir amenazados, es el que hay que estar. Y de lo que yo he estado leyendo, no hay la absoluta prueba de que Corea del Norte ya tenga un misil que pueda, de largo alcance, que pueda tener ojivas nucleares. O sea, no se sabe hasta dónde puede ser. Sí. Déjame, ¿por qué no dejamos la parte de caso por caso? Hablemos después de Irán, Corea del Norte y todas las otras amenazas para el 2018, pero quisiera detenerme un poquito más. Tú dices que no hay confrontación entre Trump y Putin, pero parece que sí hay una confrontación entre los otros actores de la diplomacia en Estados Unidos, que son el Congreso, sociedad civil, medios de comunicación, todos los que influyen, digamos, en la conformación de esta política exterior de Estados Unidos, ¿no? Y en temas también específicos, Siria, por ejemplo, ¿no? Que Estados Unidos había pedido la salida de Bashar al-Assad, Rusia lo había acobijado y había dicho que no se iba a ir Bashar al-Assad de Siria. Hoy Trump está medio ambiguo con el tema de Siria, ¿no? Pero hoy Trump reconoció apenas en diciembre pasado a Jerusalén como la capital del Estado israelí, un tema que Putin no se ha querido meter, que toda Europa le dijo esto está mal, México no va a mover tampoco su embajada de Tel Aviv. Digamos que hay en algunos puntos, yo sí noto alguna confrontación que no sé si obedezca a que hay en efecto fuerzas que presionan la política exterior en Estados Unidos o que si hay algunos temas en los que Trump y Putin sí pueden diverger. No, yo creo que sí, Trump le conviene hacer como que sí le preocupa algunos temas de política exterior, pero al final Bashar se quedó en Siria y ¿esa cuál era? La política de Putin. Putin se ha acercado a Irán de manera muy clara y inclusive está coqueteando con otros países de la región, inclusive con Arabia Saudita, que su actuación ahora es muy ambivalente y muy, muy importante en la región. Entonces, o sea, indudablemente que el establishment norteamericano, o sea, es antirruso y ya podría decir hasta antisoviético, porque ven muchos rasgos soviéticos en Putin. Pero que Trump tiene cierta predilección porque él quisiera ser Putin. O sea, él quisiera tener el poder y el alcance de Putin. Entonces, o sea, yo sí creo que los aliados europeos no saben qué hacer. O sea, el como en el centro del sándwich entre estas el dos reconocimiento potencias, ¿no? de Jerusalén como la capital de Israel y el posible cambio de embajada, que eso todavía está por verse porque tiene muchos problemas. Inclusive Putin tiene gestos muy amigables con Israel. Y ha dicho que podría reconocer en un momento dado que es la capital sin necesariamente mover su embajada. Acuérdate que Putin también tiene una base social que hay muchos israelitas de origen ruso en Israel y que apoyan a Putin. Y la verdad es que hay cierta predilección por los hombres fuertes en un momento dado. No importa que no sean democráticos, lo que importa es que tengan la capacidad de influir en el orden mundial. Entonces, el establishment, indudablemente, el caso es que, bueno, están todas estas audiencias en contra de los familiares y de las gentes que rodean a Trump, y que no sabemos qué va a pasar eventualmente. O sea, si va a haber un impeachment, si va a haber sanciones a su familia, qué va a pasar si quieren meter a la cárcel a Kushner, si participó o no dándole instrucciones a Flynn. Pero no, yo sí creo que sí hay un desorden y que no es muy pronto para saber qué va a pasar en 2018 y que no ayuda que la Unión Europea esté en medio de un proceso de desintegración, nada más de un grupo, pero que tiene también un sector muy ultraconservador, de ultraderecha en algunos países de Europa del Este y que además ven favorablemente a Putin. Claro. Entonces, o sea, yo creo que sí. Y China, como siempre es, viendo cómo me ajusto, dónde necesito hacer. Son muy inteligentes estos líderes porque saben que su manera de quedar bien con Trump es halagándolo. Claro. Entonces Trump cree que son sus amigos. Y Trump, o sea, la visita a China fue como apoteósica. Lo recibieron como si fuera un sultán del viejo mundo.
Entonces, sí saben manejar muy bien este carácter de Trump. Entonces, yo creo que de todos estos actores, o sea, los más fríos y reflexivos obviamente son Putin y Xi Jinping, que además no tienen contrapesos, pueden hacer lo que quieran. Claro. Y Trump, que se le complica un poco más. Déjame hacer una pausa muy breve para que regresemos ahora sí con focos rojos para el escenario del 2018. No te vayas, esto es Foro Global. Regresamos después de esta pausa a esta conversación con la diplomática e internacionalista Lourdes Aranda. Esto es Foro Global, no le cambies. Muchas gracias por continuar con nosotros en Foro Global. Regresamos a esta conversación con la diplomática e internacionalista Lourdes Aranda y los escenarios para el 2018. Lourdes, ya hablamos, digamos, en términos generales de este desorden internacional provocado un poco tanto por la llegada de Trump como por los intereses de Rusia. Hay muchos focos rojos, digamos, en el escenario internacional, ¿no? Se quedaron temas pendientes del año pasado. ¿Por qué no empezamos con Europa, que habías mencionado al final un poco Europa y lo difícil, la difícil situación que tiene enfrente tanto por el Brexit, la crisis de inmigrantes, los nacionalismos al auge? Sí, yo creo que la Unión Europea, que era un modelo que se veía que estaba funcionando muy bien, sí sufrió una gran crisis con la decisión de este referéndum mal planteado, en mi opinión, por Cameron, y pues que tomado muy a la ligera por los electores británicos, que después se arrepintieron, sobre todo los más jóvenes, y que decidió la salida. Y que no hay retorno, porque todas las opciones que se ven de que, bueno, se alargue, o sea, si se alarga la negociación para salir, la incertidumbre sigue presente, echarse para atrás, probablemente lo que causa es más disrupción. Entonces, eso ha descolocado mucho a la Unión Europea y ha debilitado inclusive a muchos gobiernos. El hecho de que Angela Merkel, la elección le haya ido pues relativamente mal, o sea, no pudo formar gobierno, mal, pero no ha podido formar gobierno, eso lo complica. Y como decía, este proceso de derechización de algunos países de Europa del Este, que no les gustó pues la llegada de inmigrantes, que no les gustó que desde la Unión Europea les dicten muchos de las normas que deben de seguir. No les importaba cuando eran Unión Soviética, pero ahora sí les importa. Entonces, esto sí hace que la Unión Europea, que era un poder, digamos que no una potencia del nivel de Estados Unidos, pero que era, digamos que alguno que sabía jugar y pues que era un poco en cierto sentido la conciencia del mundo, porque el tener, muchos gobiernos que eran más proliberales, pero que sobre todo muy respetuosos del multilateralismo, o sea, impulsores del cambio climático, impulsores de diferentes tratados de derechos humanos, etcétera. O sea, sí se ha perdido y se extraña a esa Europa más fortalecida. Está, por otro lado, pues otra lo que tú mencionabas, las crisis de migración y refugiados, que yo creo que son de los temas más importantes para seguir viendo en 2018, igual que fue en 2017, y que están muy vinculados a otros fenómenos, a fenómenos como guerras, pero fenómenos como desastres naturales. ¿Y a qué se debe? O sea, el problema del cambio climático. Yo creo que es un tema que tenemos encima, que haya tal desprecio dentro de Estados Unidos por adoptar posiciones, que trabajemos conjuntamente para combatir el cambio climático, es muy problemático. Es realmente un problema. Es increíble que después de los huracanes que sufrieron, o sea, no se den cuenta que se tiene que hacer algo. O sea, lo que fue Harvey en Houston, lo que fue Florida, etcétera. Ha provocado mucho daño. No, justo ya que empezamos con cambio climático, el año pasado vimos la COP23, este año habrá la COP24, creo que va a ser en Polonia. Estados Unidos el año pasado redujo su participación, mandó una comitiva muy pequeña, solamente tenían un puestito ahí me pareció que fue en Bonn, Berlín, en la COP23. Y ahora Estados Unidos prácticamente está amenazando con salirse, todavía siguen estando dentro, pero todavía no logran pasar este instrumento al Senado para poderse retirar. ¿Ves futuro para el Acuerdo de París sin Estados Unidos? La verdad es que son uno de los principales emisores, pero yo sí creo que sí, tiene que seguir, y además tiene un jugador que ha tomado su lugar, que es China, que se da cuenta perfectamente que el cambio climático los afecta poderosamente en términos de su población, en términos de su seguridad económica, entonces, en términos de su seguridad política y estratégica.
dentro de ciertas partes del continente asiático. Entonces, sí creo que puede subsistir. Además, trabajamos bajo la premisa de que lo que haga uno independientemente no tiene influencia. O sea, el cambio climático es de esos fenómenos globales que todos tenemos que trabajar. Entonces, yo sí creo que tiene futuro y que siempre será reversible si no se reelige Trump. No sabemos qué va a suceder, pero no, yo sí creo. Lo que no puede funcionar es que no sigamos trabajando seriamente, porque todo el tema de desastres naturales, o sea, hay otros desastres naturales como los sismos que no pueden, o sea, no se le pueden atribuir completamente, pero sí lo que va a causar es mucho más migración, mucho más refugiados, o sea, cambios en los patrones agrícolas y de producción en todo el mundo. Entonces va a ser que los que estaban dedicados tradicionalmente a producir algo, pues no lo pueden hacer porque ya no hay el agua o ahora otras regiones como toda la parte vinícola que donde se producía vino ya no se produce y donde no se producía ahora se produce. Ese es un fenómeno pues nada más muy claro de entender, pero eso se puede dar para para una gran gama de productos. Entonces, yo sí creo que es un tema fundamental el de cambio climático. Otro tema que seguirá siendo causa de que hay que poner mucha atención es el de ciberseguridad, en todos los sentidos, por lo que ya hablábamos políticamente de pues, los hackers, la posible influencia en sectores de la sociedad en diferentes partes del mundo, ya sea por Facebook o sea por redes sociales, las que sea, y sobre todo ataques a empresas, ataques a bancos, ataques a armas nucleares, o sea, a instalaciones nucleares. Instalaciones nucleares. Entonces, o sea, yo sí creo que es un trabajo que además es otro problema global que requiere trabajo conjunto. Hay quien habla de la necesidad de una convención de Ginebra para temas de ciberseguridad y ciberguerras. Yo sí creo que es de los temas de la agenda del siglo XXI que está pendiente. Sí, creo. Y no nada más es en temas desde violencia o hostigamiento a los menores, etcétera. O sea, es que hemos perdido control sobre muchísimas cosas que no se pueden, o sea, las policías nacionales no pueden trabajar conjuntamente. Por eso todas estas redes de lavado de dinero, de tráfico de personas, de pornografía infantil, o sea, sí tiene que haber tiene que haber una norma internacional y un organismo de colaboración. Claro. Hoy tocabas el tema de China y el año pasado Xi Jinping se coronó del 19 Congreso del Partido Comunista. Prácticamente pusieron su nombre en la Constitución y le están rindiendo una pleitesía impresionante. Salió como el líder más poderoso, tal vez desde Mao Zedong. Hoy Xi Jinping está hablando de que quiere que China sea una potencia global, que quiere que sea una potencia ambiental, pero al mismo tiempo sigue siendo una gran interrogante de cuál va a ser su papel para construir el orden internacional, para pasar de ese desorden del que hablabas a una especie de orden con muchos intereses también, no solo en la zona, sino también en África. Casualmente yo pienso que es uno de los actores que va a ser mucho más positivo en la creación del orden internacional por el pragmatismo en el que se ha cambiado de desarrollarse China en los últimos años. Entonces, yo sí creo que en temas de cambio climático lo ha demostrado, cambió de ser negación, o sea, la COP, pues la peor fue la de Copenhague, que fue antes de la de México, me parece, en donde negaban todo, hasta que se dieron cuenta de los daños a la salud increíbles que tienen, los problemas de inundaciones en sus costas. O sea, sí el cambio fue fundamental, que no niegan la acción humana en el cambio climático. Entonces, yo creo que China puede ser un actor más positivo. Lo que no le gusta es que le estén condenando los derechos humanos, que le estén hablando de Tíbet, que le estén hablando de democracia. Entonces, como eso, o sea, en este momento no se ve que sea una inquietud de Estados Unidos y que los europeos tienen suficientes problemas internos, o sea, sí creo que China puede ser un actor que contribuya. Digo, su aspiración me parece más que quiere ser una potencia económica mundial, que ya parte de los efectos lo es, que lo dejen en paz con temas de dumping y de otras cosas, que creo que ahí es donde puede haber más enfrentamientos con Estados Unidos, que tiene un entendimiento con Rusia de tú para allá y yo para acá, que no tiene ambiciones territoriales mundiales, salvo las muy claras en el mar del sudeste asiático. Y ahí creo que Estados Unidos va a doblar las manitas y se va a ir. Claro. O sea,
Oye, el tiempo, bueno, nos quedan 3 minutos nada más, pero rápidamente, América Latina entra en procesos electorales todo este año, 7 procesos electorales, puede cambiar el péndulo. Ha ido cambiando de gobiernos de izquierda que había en los años, a principios de los 2000, ahorita parece que estamos cambiando hacia la derecha. ¿Cómo ves los gobiernos de América Latina? Honduras empezó con una crisis terrible en diciembre, el Chile también tuvo elecciones presidenciales, este año, Brasil y México están también en el radar. Sí, yo creo que va a haber una atomización mayor. Fue claro que el péndulo fue de la izquierda a la derecha a una predominancia, pero que no es muy claro qué va a pasar. Bueno, en Chile no está claro hacia dónde va a tornar. A mí lo que me preocupa mucho es el cambio de las constituciones y la posibilidad de la reelección. El tema de Bolivia y el que está buscando ahorita Ecuador y Honduras, o sea, sí es un retroceso. Es un foco rojo. Grave. Y entonces, esta idea de que te violan tus derechos humanos porque no te puedes reelegir, aunque esté en tu constitución, lo están usando, bueno, fue lo que hizo el de Honduras para poder... Y Bolivia también. Y ahora es lo que usó. Y entonces me preocupa que ahora lo que regresó el presidente de Ecuador, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue. ¿Lenín Moreno? No, que está Lenín Moreno y que regresó el presidente anterior para tratar también de cambiar. De cambiar la constitución. Porque digamos que Lenín Moreno pues sí echó para atrás muchas de las cosas que había hecho. Brasil es preocupante si tú ves el surgimiento de un candidato que puede ser entre la extrema derecha fascista y el presidente Lula, que bueno, hasta vamos a ver con buenos ojos a Lula y el populismo tras de esta persona, que no hay alternativas. Salpicado por Odebrecht también, además, ¿no? O sea, sí hay como varios retrocesos, una región que ha ido construyendo procesos democráticos más transparentes, en donde se había prohibido la reelección, se habían blindado constituciones para esto, ahora parece que estamos empezando a romper todo ese orden, ¿no? Bueno, pero si Brasil, tu alternativa es un presidente que dice que un ex militar fascista y que dice que hay que como Duterte, que hay que matar a los narcotraficantes, que en contra de los homosexuales, etcétera. O sea, no, pues aunque Lula haya sido acusado de corrupción, pues es una alternativa mucho mejor, en mi opinión. Oye, nos quedan en el tintero muchos temas. Corea del Norte, vente pronto otra vez para hablar de los focos rojos en el 2018, pero por último, una recomendación de lectura para este 2018. Pues tú mismo me acabas de sugerir hace un rato algo que yo no había leído, el libro, bueno, en términos de no ficción, de relaciones internacionales, el libro de Richard Haas. Yo soy más lectora de Brookings, los documentos de Brookings, de Foreign Policy, de Council of Foreign Relations, o sea, que de los libros más completos, porque creo que está moviéndose a tal velocidad la situación internacional que no te da tiempo ni de los libros. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Lourdes, por esta conversación. Nos vemos pronto por acá para que vengas a hablar de más temas. Feliz año y igualmente, muchas gracias. Feliz año. Gracias a ustedes por habernos acompañado esta noche en Foro Global. Soy Genaro Lozano, te invito ahora a que continúes con la programación de Foro TV con mi compañero Eric Camacho en las noticias. Yo te espero mañana en punto de las 11 de la noche para una nueva emisión de Foro Global y por lo pronto te deseo muy buenas noches y muy buen inicio de año.